Buenos días, jóvenes. Les habla la profesora Natalie Quispe del curso de Biología. El primer tema a desarrollar en el curso es la característica de los seres vivos y definición de anatomía. Vamos a comenzar con el primer tema, que es característica de los seres vivos. Cuando hablamos de un ser vivo estamos hablando de materia animada. Como primera característica de los seres vivos vamos a ver a la organización compleja. La organización compleja de un ser vivo parte desde el nivel químico, cuando hablamos de los átomos, el nivel atómico. Cuando hablo del nivel atómico estoy hablando de los elementos químicos que componen a los seres vivos. El carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio, magnesio y otros más. Estos elementos químicos al unirse van a formar moléculas. Entonces van a ser parte del nivel molecular. Ejemplo de moléculas. El agua, por ejemplo, que está compuesto por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Estas moléculas van a formar parte del nivel subcelular, formando organelas, como por ejemplo aquí una mitocondria. El nivel subcelular va a formar a su vez parte del nivel celular. Aquí vamos a ver células, tipos de células, por ejemplo un hepatocito, que es la célula del hígado, un nefrocito, célula de riñón, un osteocito, células básicas de los tejidos óseos, una célula animal, célula vegetal, etc. Estas células cuando se agrupan y tienen una misma función, van a formar un tejido. Ejemplo, el tejido epitelial, el tejido epitelial está conformado por las células epiteliales. El tejido nervioso, formado por células nerviosas. Entonces, estos tejidos van a formar parte del nivel tisular. Cuando los tejidos se unen, van a formar órganos. Ejemplo de órganos: el hígado, el cerebro, el riñón, el pulmón y otros más que tenemos, ¿verdad? Estos órganos al unirse van a formar parte de sistemas. Ejemplo, el sistema respiratorio, conformado por la faringe, la laringe, la tráquea, bronquios y pulmones. ¿Te das cuenta? Y tenemos más sistemas: sistema digestivo, sistema reproductor y otros más. Cuando los sistemas se unen, van a formar a un ser vivo o individuo. Ejemplo, que tenemos un conejito, ¿verdad? Cuando los individuos de una misma especie están agrupados en un mismo tiempo y un lugar determinado, se llama población. Aquí tenemos una población. Ejemplo, una agrupación de lobos están formando una población llamada jauría, ¿verdad? Una población de abejas llamado enjambre, ¿verdad? Una población de cerdos llamado piara. Entonces, estas poblaciones van a formar parte de una comunidad. Cuando hay varias poblaciones conviviendo en un mismo espacio y tiempo, se llama comunidad. Estas comunidades van a interaccionar con otros factores, pero ya factores abióticos que no tienen vida. Los factores abióticos van a determinar la forma de vivir, ya sea la temperatura, el día y la noche, la presión atmosférica, el agua, el tipo de suelo. Entonces, estos factores abióticos unidos con la comunidad ya forman ecosistemas. Los ecosistemas van a formar la biosfera. ¿Qué es la biosfera? Es el planeta Tierra, ¿verdad? Esta es una de las características de los seres vivos, que tienen organización compleja. Otra característica de los seres vivos es el crecimiento. Todo ser vivo tiene aumento en el número y tamaño de células. Aquí, por ejemplo, he puesto una semilla que ha germinado y que ha aumentado su cantidad de células y tamaño para formar un ser vivo. Aquí lo vemos, ¿verdad? Ha formado un tallo con la cantidad de células y también sus hojas. Acá el ser humano, un bebé,
aumenta la cantidad de células para que este piecito que saca pueda crecer, ¿verdad? Estas manos también. Ahí vemos el crecimiento. Otra característica es el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Son reacciones químicas. Recuérdalo, reacciones químicas. Todo ser vivo realiza reacciones químicas. Ejemplo de reacciones químicas. Tenemos dos tipos, catabolismo y anabolismo. Cata es mala. Ana es buena, es una forma de poder memorizártela. Mira. Catabolismo, cata destruye. A partir de moléculas grandes a moléculas pequeñas. Ana construye, todo lo contrario a cata. A partir de moléculas pequeñitas a moléculas grandes. Dicho moléculas grandes, moléculas pequeñas. ¿A qué me refiero? Moléculas grandes, moléculas complejas. Por ejemplo, aquí en el catabolismo veo glúcidos, grasas, proteínas, que van a ser degradadas, ¿verdad?, mediante lisis hasta moléculas sencillas, como el agua, el dióxido de carbono, ¿verdad? Mediante este proceso llamado catabolismo. Va a ser degradado las moléculas complejas a moléculas sencillas, generando energía. En cambio, anabolismo es todo lo contrario, construcción. Y a partir de moléculas sencillas, moléculas sencillas van a construir moléculas complejas. Ejemplo, en la fotosíntesis. ¿Qué va a ocurrir? Que una planta, a través de sus raíces, absorbe el agua, que es una molécula sencilla, absorbe la luz solar, otra molécula sencilla, el CO2 también a través de los estomas. Y todo este proceso de fotosíntesis va a elaborar un carbohidrato. Si es una planta de papa o un tubérculo, ¿verdad? La papa, molécula compleja. Y todo a partir de moléculas sencillas. Listo, tenemos claro que es metabolismo, entonces son reacciones químicas, ¿verdad? Reacciones químicas. Ejemplo de catabolismo, digestión. Ejemplo de anabolismo, fotosíntesis. Seguimos. Aquí. Otra característica, la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es el proceso en el cual el cuerpo se mantiene en equilibrio. ¿De qué manera se mantiene en equilibrio? Las condiciones del medio interno tienen que estar en equilibrio. ¿De qué manera? Por ejemplo, el agua. Si te falta agua en el cuerpo humano, las células necesitan agua, te va a dar sed, el estímulo de la sed. Y tú vas a ir por un vaso de agua y vas a tomarlo y vas a equilibrar la falta de agua en tu organismo. Igualmente, cuando la temperatura del cuerpo sube, tu cuerpo empieza a regular la temperatura. ¿De qué manera? Sudando, empiezas a transpirar, ¿verdad? Y no solamente con el agua, también con las sales del cuerpo. Las sales necesitan estar en equilibrio. La glucosa necesita estar en equilibrio en la sangre, ¿verdad? ¿Quién se encarga del equilibrio de la sangre en el cuerpo? El páncreas. Y así. Irritabilidad. Esta característica es aquella que se encarga de las respuestas a los estímulos de los organismos. Por ejemplo, si tenemos un murciélago, sabemos que es de vida nocturna. Si tú le pones con una luz, a luz, ¿qué va a pasar con este murciélago? Rápidamente se va a esconder. Esa va a ser su respuesta al estímulo de la luz, ¿verdad? La luz es el estímulo y la respuesta va a ser que se va a ocultar en la zona más oscura, ¿verdad? Pero hay varios tipos de estímulos, no solamente hay la luz, ruidos, sonidos, aromas, ¿verdad? Cambios de temperatura, variación de la presión. Aquí, por ejemplo, una planta carnívora, el estímulo va a ser que van a tocar las paredes de estas hojas. El insecto tocó las paredes y a este movimiento va a responder la planta carnívora. ¿De qué manera? Cerrándose para atrapar su insecto, ¿verdad? Seguimos. La reproducción. Característica básica de los seres vivos. Todo ser vivo se reproduce. De diferente manera, puede hacerlo sí, porque hay dos tipos de reproducción.
la asexual y la sexual. Recuerden que la reproducción es una característica vital de los seres vivos que sirve para perpetuar la especie. La reproducción asexual, los organismos se reproducen aquí solo un solo progenitor, no es necesario dos progenitores. Un solo progenitor. Además, aquí no hay recombinación genética. Por lo tanto, las células hijas van a ser idénticamente iguales a las células madre. Aquí tenemos, por ejemplo, la bipartición, ¿verdad? Por división simple. Una célula madre se divide en dos células hijas iguales. Tenemos la gemación, que lo realizan las levaduras. A partir de una yema, esta yema va a botar un brote, este brote es una nueva yema, y así sucesivamente. La esporulación, que lo realizan los protozoarios. Una espora madre va a formar varias esporas pequeñas, mira, y se van a reproducir mediante esporulación. La regeneración también es un tipo de reproducción asexual. Una estrella de mar se corta un brazo y este brazo se va a regenerar formando una nueva estrella de mar. Igualmente, esta estrella de mar adulta que perdió su brazo va a regenerar su brazo. Acá está completo, ¿ven? Es el tipo de reproducción asexual y hay otros más. Pero en la reproducción sexual es totalmente diferente. En la reproducción sexual van a intervenir siempre dos progenitores, dos individuos. Además, aquí intervienen gametos, cosa que en la sexual no había. En la sexual sí, dos gametos. El gameto femenino y el gameto masculino. Tú dirás, gametos, ok, gameto femenino, el óvulo, gameto masculino, el espermatozoide. Se unen los gametos para formar un nuevo individuo. Y ya que los gametos tienen 23 cromosomas cada uno, al unirse se va a dar la recombinación genética. Se crea un nuevo ser, pero las células hijas, la descendencia no va a ser igualita a la madre o igualita al padre, no. Las células hijas van a ser una recombinación. Tomamos como ejemplo nosotros. Nosotros no somos gemelos de tu mamá ni gemelos de tu papá. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Tenemos características de la madre, algunas características, y del padre también algunas características. Se podría decir que somos una combinación, ¿verdad? Seguimos. Todo ser vivo cumple un ciclo de vida. Nace, crece, se reproduce y muere. ¿Okay? Aquí habla de la nutrición, claro, para poder crecer. Se relacionan así y se reproducen. Envejecen y mueren. Más adelante ya te explicaré por qué el virus no es calificado como un ser vivo, porque no cumple esta característica de los seres vivos, no cumple un ciclo de vida. De que nace, crecen, se reproducen y mueren. No, señor. Los virus no mueren, se cristalizan. Más adelante vamos a ver, cuando veamos tema virus, ahí les voy a explicar bien. Sigamos. Última característica de los seres vivos, adaptación. Los seres vivos se adaptan al medio donde estén viviendo. Por ejemplo, acá tenemos una planta xerófita, el cactus. Toda planta tiene hoja, raíz, tallo, hoja. Estas no ven. No veo las hojas, profesora, dirán ustedes. Claro, lo que pasa es que como vivían en lugares de adversidad, con muy poca agua, tenían que sobrevivir y almacenar su agua en los tallos. No podían desperdiciar agua. Y recuerda que las hojas sufren transpiración con las altas temperaturas. Pierden agua por transpiración. Entonces ellas tenían que modificar sus hojas a espinas para poder sobrevivir. Es una forma de adaptarse de estas plantas. Aquí vemos otra adaptación en los animales, mira. Algunos animales cambian de color para poder camuflarse, sobrevivir y así esconderse de sus depredadores. Bueno, hemos terminado con las características de los seres vivos. Vamos a comenzar en este tema, en este primer tema de tu sílabus. He visto también sobre anatomía. ¿Qué es anatomía? Es una ciencia que estudia la estructura de seres vivos, es decir, la forma, topografía, ubicación, disposición y relación entre sí de los órganos que las componen. Aquí dentro de la anatomía vamos a ver varias ramas: la anatomía descriptiva, la anatomía topográfica, la anatomía comparada, la anatomía patológica. En la anatomía descriptiva vamos a ver que el cuerpo va a ser separado en sistemas. Vamos a ver la anatomía topográfica,
que estudia las divisiones especiales también llamadas regionales. La anatomía comparada, que compara la anatomía del cuerpo humano con los animales. Por ejemplo, vamos a comparar el sistema respiratorio de una serpiente con el de un mamífero, ¿no? ¿Es diferente o no? El del ave con el de un reptil. Esas comparaciones de órganos lo hace aquí en la anatomía comparada. La anatomía patológica es aquella que se va a encargar de estudiar el deterioro de los órganos y sistemas. En la anatomía vamos a estudiar también planos y ejes anatómicos. Planos y ejes anatómicos. Por ejemplo, aquí. Y las posiciones corporales. Aquí la primera posición podemos ver, hay 3 tipos de posiciones. Mira. Esta es una posición, la posición anatómica. Esta es la posición de cúbito pronoventral, es decir, boca abajo. Entonces, encontramos un cuerpo en posición de cúbito pronoventral. Está hablando de que lo encontraron boca abajo. Encontramos un cuerpo en la posición de cúbito supino o dorsal. Están hablando que lo encontraron este cuerpo en esta posición, pero con la boca hacia arriba. ¿Verdad? Esas son las posiciones corporales. Vamos a ver. Aquí tenemos los planos. Planos anatómicos. Plano sagital, frontal y transversal. ¿Qué es un plano frontal? Ahí podemos ver en el plano frontal el cuerpo es dividido. Una mitad en la posición. Vamos a ver acá. Vamos a ordenarnos. Posición sagital primero. La sagital es aquella que va a dividir el cuerpo. Mira, acá está la sagital, pero acá está la imagen. La sagital, vamos a ver, de que va a dividir el cuerpo en derecha e izquierda. Una mitad derecha y una izquierda. En la posición frontal es aquella que va a dividir el cuerpo en una mitad anterior, o sea, la parte de adelante, y la mitad posterior que está detrás. El plano transversal es aquel que va a dividir el cuerpo en una parte superior y una parte inferior, la de abajo. ¿Ok? Aquí vamos a ver también ejes. El eje antero-posterior, el eje vertical o longitudinal y el eje transversal. Acá vemos el eje cráneo-caudal arriba, ¿verdad? El plano ya lo vimos ya, el plano está de color rojo, ya lo vimos aquí. Vamos a ver los ejes. El eje izquierdo-derecho está aquí. El eje antero-posterior o dorso-ventral, ¿verdad? Hacia adelante y hacia atrás. Aquí, términos de orientación. Cuando te digan, está en la parte superior, estoy hablando hacia arriba, en la cabeza. Inferior, hacia los pies. Superior, inferior. Esas son las posiciones. Medial, hacia la línea media. Lateral, un poquito más al lado, acá al costado, ¿verdad? Lateral, lado. Más allá de la línea media. Tenemos también la posición aquí, proximal, ¿verdad? Cercano a la unión del miembro con el tronco. Tenemos la posición distal, alejándose de la unión del miembro con el tronco. ¿Ok? Posición anterior, hacia adelante, posterior, hacia atrás. ¿Ok? Jóvenes, hemos terminado. Espero les haya servido la explicación. Estos temas de aquí que acabo de explicar son el primer tema del sílabus. Ya cuando regresemos a clases presenciales, vamos a continuar con el desarrollo de los demás temas. Si tienen alguna duda o pregunta, me pueden escribir al foro de la plataforma o a mi correo. Gracias.